Japón está a punto de atacar a los Estados Unidos de América. A bordo del portaaviones Suikaku, los pilotos despiertan a las 4 de la mañana. El capitán Mitsuo Fuchida los reúne para el tradicional brindis con sake por el emperador. Fuchida liderará el ataque sobre Pearl Harbor, la gran base naval estadounidense en Hawái, según el valiente plan ideado por el almirante Yamamoto. Yamamoto quiere asestar un golpe decisivo y eliminar ese obstáculo para la conquista japonesa del Pacífico. Fuchida relata: partimos hacia Pearl Harbor. Grité las palabras en clave: Tora, Tora, Tora. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. El punto de inflexión. El ataque llega como una sorpresa total. El cabo de la Marina, Earl Nightingale, que estaba a bordo del acorazado Arizona, describe la escena. Una explosión hizo que el barco se sacudiera violentamente. Miré a la cubierta y todo parecía estar en llamas. Avisé al comandante de que el barco estaba en llamas. El comandante nos ordenó que nos fuésemos. Fui el último hombre en marcharme. Los cadáveres de los muertos estaban hinchados y los quemados se dirigían al alcázar para dejarse caer, aparentemente muertos o gravemente heridos. En ese ataque, lanzado sin ninguna declaración de guerra, murieron 2.500 estadounidenses y 1.200 resultaron heridos, mientras que menos de 100 pilotos y marineros japoneses fueron baja. Estas imágenes serían una conmoción para los estadounidenses, que ya no se opondrían a la entrada de su país en la guerra. Aún así, las fuerzas japonesas no tomaron tierra en Hawái, ni se hicieron con Pearl Harbor. Hundieron parte de la flota estadounidense, pero solo los acorazados más antiguos. Los portaaviones se convertirían en la clave de la victoria en la batalla naval. Y los 3 portaaviones de Pearl Harbor no estaban allí, sino navegando. Así que milagrosamente se salvaron. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, esperaba el ataque. La tensión entre ambos países había llegado a su punto máximo. Pero ¿quién habría imaginado que la aviación naval japonesa conseguiría atacar a 5.000 kilómetros de sus bases? Al día siguiente, Roosevelt se presentó ante el Congreso. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados. No importa lo que tardemos en superar esta invasión premeditada, los estadounidenses, con nuestro poder, conseguiremos la victoria absoluta. Es una invasión. Ese mismo día los japoneses atacan la colonia británica de Hong Kong. Después, bombardean las bases aéreas estadounidenses de las Filipinas y toman tierra en la península de Batán. Los japoneses ya se han instalado con fuerza en China. Invaden las colonias británicas de Birmania y Malasia por el caucho y la colonia holandesa de Sumatra por el petróleo. Y amenazan a la India y Australia. Unos meses antes, habían entrado en la colonia francesa de Indochina.
Tras la derrota francesa en 1940, el régimen de Vichy, incapaz de negarle nada a un aliado de Hitler, había entregado algunas de sus bases aéreas y navales a los japoneses. Estados Unidos reaccionó dejando de proporcionar petróleo a Japón y congelando los activos japoneses. Esas sanciones económicas empujaron a Japón a la guerra. El país, un archipiélago de islas superpobladas sin recursos naturales, se desarrollaba rápidamente. Necesitaba materias primas y se lanzó a la conquista de los países que las tenían a la fuerza. Japón había construido su marina para que se convirtiera en una de las segundas flotas más poderosas del mundo, con 10 portaaviones y sofisticados cazas. El impresionante Zero, por ejemplo, superaba a los aviones aliados en velocidad, maniobrabilidad y alcance. Tiene además un ejército de millones de hombres ferozmente fieles a su emperador. Hirohito es el emperador 124 de Japón. El docto monarca estudia biología marina en el laboratorio de su palacio. Es un dios viviente. Las acciones de su ejército son dirigidas por su autoridad divina. En China, el ejército imperial ha llevado a cabo masacres increíbles, como la de Nankín de 1937, en la que 300.000 chinos fueron asesinados antes de que los japoneses desfilaran orgullosamente por la ciudad prohibida de Beijing. El emperador reina, pero no gobierna. El poder está en manos del general Tojo y un grupo ultranacionalista que controla el país a través de su propia Gestapo, el Kempei Tai, y a través de altavoces que ahora emiten la declaración oficial de guerra contra Estados Unidos. Estos pilotos japoneses que despegaron desde Indochina a la hora del desayuno no temen a los británicos. Buscan 2 acorazados británicos que han llegado para proteger Singapur, el venerado Repulse, y uno de los barcos de combate más modernos de la época, el Príncipe de Gales, el orgullo de la Marina Real. Los japoneses hunden ambos en menos de 1 hora. Es una fecha aciaga, el final del dominio británico de los mares. Al día siguiente, en Berlín, el Führer va al Reichstag para una reunión de líderes nazis. Durante 4 días críticos, desde el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Japón en la guerra contra Estados Unidos, Hitler ha estado esperando en vano que Roosevelt declare la guerra a Alemania. Si Hitler apoya a Japón, quizás Tokio le ayude en Rusia. Los generales alemanes, sin embargo, no están muy entusiasmados. Ribbentrop, el ministro de Exteriores, ha intentado disuadir a Hitler, pero Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Sabemos qué poderes se esconden detrás de Roosevelt. Es el eterno judío. Agradezco al pueblo alemán que me haya elegido para conducir esta histórica batalla, que decidirá la historia del mundo durante los próximos 10 años. El primer ministro británico llama a Washington. Roosevelt dice: ahora estamos todos en el mismo barco. Es el momento que Churchill ha estado esperando durante los últimos 2 años. Roosevelt ha querido demostrarle a su electorado que ha hecho todo lo posible por mantener la paz.
La guerra se ha convertido en una guerra mundial y Churchill se siente ahora más fuerte. ¿Qué clase de gente creen que somos? ¿Es posible que no se den cuenta de que no dejaremos de perseverar contra ellos hasta que aprendan una lección que ni ellos ni el mundo olvidarán nunca? Churchill subestima gravemente al enemigo. Hong Kong cae en manos de Japón en solo 17 días. El general Yamashita, conocido como el Tigre de Malasia, envía a los tanques japoneses a través de la jungla malaya. Captura Singapur, la perla del Imperio Británico, un bastión que se consideraba inexpugnable. Yamashita hace que centenares de prisioneros hagan fila en perfecto orden para una impresionante y humillante revista. Yamashita ofrece un caballeroso saludo al equipo de propaganda japonés. El general Yamashita será colgado por crímenes de guerra en 1946. El general MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses en las Filipinas, que están ahora rodeadas de japoneses, recibe la orden de Roosevelt de escapar para no ser tomado prisionero. Cuando llega a Australia, declara: regresaré. Los soldados de MacArthur son tomados prisioneros. 30.000 estadounidenses con sus viejos cascos de 1917. Y la misma cantidad de filipinos que son enviados a un campo de internamiento a 100 kilómetros de distancia. Esta es la marcha de la muerte de Batán. Uno de los supervivientes, Sidney Stewart, recuerda: marchamos durante 10 días y 10 noches sin comer. Nos pegaban constantemente. Los que no podían seguir eran asesinados por los guardias, que les decapitaban con una espada. En solo 5 meses, Japón ha destruido las fuerzas aliadas en el lejano oriente y ha conquistado medio Pacífico. Tenochcai Banzai. Larga vida al emperador. Un sonoro Banzai resuena por todo el imperio para celebrar la versión japonesa de la Guerra Relámpago. Llega hasta el general Tojo y el emperador, que se digna hacer una aparición en público con su familia. Alemania primero. Churchill y Roosevelt acuerdan la estrategia. Su objetivo principal es vencer a Alemania. Tenemos que bombardearla, dice Churchill. Crea una flota aérea dirigida por el general Bomber Harris. Harris cree que puede ganar la guerra con sus potentes Halifaxes y Lancasters de 4 motores. Esta estrategia es criticada por ser cara tanto en hombres como en equipo, pero empieza a cobrarse su precio en las ciudades alemanas. El 8 de marzo de 1942 bombardean Essen, una ayuda de Churchill a Stalin. La ciudad produce armas que las fuerzas alemanas usan en Rusia. Los alemanes empiezan a medir las consecuencias de las políticas de Hitler. El régimen nazi desciende por una espiral de locura asesina. Hitler, Goering, Himmler y su ayudante, Heydrich, empiezan a implementar lo que llaman la solución final, el exterminio de los judíos en Europa. Se aprueba en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, en enero de 1942. Por eso Heydrich ha ido a París, para organizar el acorralamiento de judíos en Francia y su viaje solo de ida a las cámaras de gas de Auschwitz.
conferencia de Wannsee es la creación del asesinato en masa. Miles de judíos se apelotonan en falsas duchas y mueren gaseados. Tras el holocausto de las balas de Rusia, el genocidio se intensifica. En París y por toda Europa, la ocupación trae consigo pobreza. Todo se raciona. Todo lo que los países ocupados producen alimenta al ejército alemán. Los padres de los niños son prisioneros en Alemania. En los campos Stalag están los hombres alistados y en los Oflag los oficiales. Gaston Sirek, encarcelado en junio de 1940, escribe: desperdicié los 5 mejores años de mi vida en ese Stalag, de los 20 a los 25, sin mi mujer. En los Oflag, los oficiales reciben mejor trato. Los generales franceses son internados en la fortaleza de Königstein, cerca de Dresden, entre ellos los desafortunados líderes de la batalla de Francia, como el general Giraud, cuyo carcelero disfruta filmándole durante una interesante visita a la ciudad de Dresden, que los bombarderos británicos borrarán del mapa más adelante. A los 63 años, el general Giraud se convertirá en el héroe de una huida acrobática que enfurecerá a Hitler. Durante un tiempo, Giraud será el rival del general de Gaulle. Será de Gaulle, sin embargo, quien desde Londres personalice la resistencia francesa. En Francia, los ataques contra las fuerzas de ocupación han ido en aumento, especialmente desde que los comunistas se han unido a la lucha de la resistencia tras la invasión alemana de la Unión Soviética. Como represalia por los ataques antigermanos, se ejecuta a los rehenes. De Gaulle tiene ahora un pequeño ejército, llamado Fuerzas Libres Francesas, luchando junto a los británicos en África. Sus miembros han sido condenados a muerte por el gobierno de Vichy. Algunos llevan luchando desde el 18 de junio de 1940. El más famoso de ellos es el general Leclerc. Su nombre real es Philippe d'Oudcloc, pero adoptó el alias para proteger a su familia francesa. Tras ser ascendido a general por de Gaulle, se diseñó una gorra con 2 estrellas que le había cogido a un italiano tras la victoriosa batalla de Kufra en Libia. Ese día, Leclerc dijo a sus hombres: jurad que no dejaréis las armas hasta que nuestra bandera vuelva a ondear otra vez sobre la Catedral de Estrasburgo. Durante 15 días, en Bir Hakeim, en el desierto de Libia, otras fuerzas libres francesas repelen la ofensiva alemana lanzada por Rommel, el zorro del desierto, y sus Afrika Korps. En este conflicto global, los llamados poderes del eje, la alianza entre Alemania, Italia y Japón, se colocan en todos los frentes. Los Afrika Korps están en la frontera de Egipto. La Wehrmacht ocupa una tercera parte de Rusia. La Marina Imperial de Japón controla el Pacífico y los submarinos alemanes están causando el caos en el Atlántico. El U-Boat es indiscutiblemente el arma más peligrosa de Alemania. Durante los primeros meses de 1942, estos submarinos han hundido 4 millones de toneladas de barcos aliados, buques cisterna y buques de carga cargados con armas y aviones, suministros frescos para una asfixiada Gran Bretaña. Aunque Estados Unidos se ha unido al conflicto, la guerra parece perdida. El mundo está al borde de la destrucción. Los tripulantes de los submarinos alemanes se acercan a América del Norte. A través de sus periscopios filman las brillantes luces de Nueva York. Hemos sabido que un escuadrón de aviones se acerca a Long Island.
Los periódicos y las radios estadounidenses avisan al público de posibles ataques aéreos alemanes. En realidad, sin embargo, los aviones todavía no tienen alcance desde Europa. Aún así, el mensaje a la población es el de apagar las luces. Es de hecho la costa oeste, donde la idea de un ataque japonés parece más plausible, la que está invadida por la histeria. De repente, 120.000 japoneses estadounidenses son sospechosos. Primero, les confiscan las radios y después les toman las huellas dactilares. El gobierno emite órdenes que introducen medidas de emergencia. Roosevelt declara, es una necesidad militar. Estos estadounidenses de antepasados japoneses han vivido durante generaciones en California, donde contribuyen a la agricultura y la economía del estado. La mayor parte de ellos son ciudadanos estadounidenses. Les dan 48 horas para vaciar sus negocios y sus hogares. Después, los evacúan en grupos a centros de recolocación en los desiertos de Utah o en las nieves de Colorado, centros llamados eufemísticamente campos de internamiento. Un espectáculo lamentable para Estados Unidos. En palabras de la novelista estadounidense Julie Otsuka, mi educación fue muy estadounidense. Nunca hablábamos japonés en casa, no comíamos comida japonesa. Y entonces el FBI detuvo a mi abuelo por ser un supuesto espía japonés, junto con mi abuela, mi tío y mi madre. Mi familia ha sido siempre muy discreta sobre lo que ocurrió. Pero nada merma su lealtad hacia Estados Unidos. 6.000 de ellos trabajarán como traductores en el Pacífico. Casi 20.000 se alistarán para combatir a los alemanes en Europa. El resto será liberado al final de la guerra. En 1942, Estados Unidos se congrega alrededor de su bandera. Millones de hombres se alistan, mientras 6 millones de mujeres se ponen a trabajar para sustituirlos en las fábricas de armamento. Roosevelt fija los objetivos de producción en 125.000 aviones, 75.000 tanques y 10 millones de toneladas de barcos. Es el programa de la victoria. Pero la victoria es incierta y queda muy lejos. La opinión pública estadounidense se desanima y se necesita alguna hazaña para subir la moral. Se diseña un plan arriesgado. Un portaaviones, el USS Hornet, intentará acercarse a Japón lo máximo posible con una escuadra de 16 bombarderos B-25. Será la primera vez que unos aviones tan grandes despeguen desde la compacta cubierta de un portaaviones durante la batalla. Las tripulaciones están entrenadas por el coronel de la Fuerza Aérea, Jimmy Doolittle, que había sido un famoso piloto de carreras. Dirigirá el ataque. La misión parece imposible. Para el largo vuelo hasta Japón, los aviones van demasiado cargados tanto de bombas como de combustible. Pero consiguen despegar. Su misión será recordada en una popular película, 30 segundos sobre Tokio. Lanzan 16 toneladas de bombas y causan únicamente daños menores, pero es una gran bofetada para el imperio del sol naciente. 8 cazas son derribados en territorio japonés y la venganza es feroz. Los pilotos son juzgados por crímenes de guerra. 3 son condenados a muerte y 5 a cadena perpetua. Para el primer ministro, el general Toyo, y para el almirante Yamamoto, el ataque aéreo demuestra que es necesario extender su perímetro defensivo hacia el este. Planean tomar Midway, una base militar estadounidense en medio del Pacífico, y capturar después Pearl Harbor, como deberían haber hecho 6 meses antes.
Lo que los japoneses no saben es que los estadounidenses han conseguido descifrar su código militar secreto y conocen el plan. Así pues, el comandante en jefe estadounidense, el almirante Chester Nimitz, se prepara para defender Midway. Tiene menos portaaviones que Yamamoto, pero los coloca a todos juntos para preparar una emboscada. El almirante Yamamoto va de camino, a la cabeza de la mayor armada nunca reunida. 200 acorazados y, por encima de todo, una excepcional flota de 8 portaaviones que transportan casi 600 aviones. A bordo van 5.000 marines japoneses y un pintor que ha ido a inmortalizar la batalla, Fujita. En París, era un famoso artista de Montparnasse. Ha regresado a Japón a cumplir con su deber. En el bando estadounidense, es el eminente director John Ford el que inmortalizará la defensa de la isla de Midway. La noche anterior a la batalla, recrea la atmósfera de sus películas del oeste antes de la grabación final. Los marines saben que el ataque está programado para el día siguiente. Por la mañana, Ford filma el primer ataque japonés que devasta la base estadounidense. Una bomba japonesa explota demasiado cerca del equipo de rodaje y hiere de gravedad a Ford. Ford, más tarde, recordará a los marines decir: «Dios mío, esa ha estado cerca». También recordará: «Los marines que estaban conmigo eran chicos de 18 a 22 años y eran las personas más tranquilas que he visto nunca. Entonces pensé, esta guerra está prácticamente ganada». Los pilotos a bordo de los portaaviones estadounidenses no son mucho mayores. Apenas acaban de salir de la universidad. Posan para los cámaras de John Ford y después despegan para atacar a la flota japonesa. El escuadrón de torpedos 8 será el primero en atacar. Uno de sus pilotos, el teniente George Gay, de 25 años, baja en picado hacia la flota japonesa. Las baterías antiaéreas de los portaaviones japoneses derriban los aviones estadounidenses uno tras otro. George Gay vuela abajo sobre las olas. Le derriban. Emerge del agua milagrosamente ileso. A unos centenares de metros, ve la frenética actividad a bordo de los portaaviones japoneses. Están cargando los aviones de combustible y bombas, preparándose para la segunda oleada de ataque. En ese momento, otro escuadrón de bombarderos estadounidenses vuela sobre los barcos japoneses. Un increíble golpe de suerte. Hunden 4 portaaviones japoneses. George Gay, todavía en el agua, recuerda: «Me encontré en medio de los restos de los barcos japoneses y los tiburones. Vi a los aviones japoneses volver de su primer ataque sobre Midway. Buscaban los portaaviones, los que acabábamos de hundir. Así que vi a los pilotos japoneses que se habían quedado sin combustible aterrizar en el agua». George Gay será rescatado por un hidroavión estadounidense. Se convertirá en un piloto de líneas aéreas. El portaaviones estadounidense Yorktown ha sido dañado por los japoneses. Evalúa los daños, cuenta el número de bajas e intenta regresar a la base. Pero al día siguiente es torpedeado por el submarino japonés I-168.
Los estadounidenses han perdido un portaaviones, pero los japoneses han perdido 4. Es la primera derrota japonesa y sube la moral de los aliados. Les devuelve la confianza. Pero no parece haber debilitado a Japón. Frustrados en Midway, en mitad del Pacífico, continúan avanzando hacia el sur, hacia Australia. Darwin, la ciudad más al norte del país, que ya ha sido bombardeada por los japoneses, se prepara ahora para la invasión, la primera guerra del país. Los australianos intentarán defenderse de Japón, que continúa con su expansión invadiendo Nueva Guinea. Una isla enorme, prácticamente impenetrable, que hasta ahora ha atraído principalmente a los exploradores. Los habitantes de Papúa acabarán proporcionando una ayuda muy valiosa a los australianos, que librarán una guerra desesperada en Nueva Guinea contra los mosquitos, las hormigas rojas, las sanguijuelas, las serpientes y los ataques de los japoneses. Pero es la isla de Guadalcanal la que preocupa ahora a los estadounidenses. Uno de sus aviones de reconocimiento ha revelado que los japoneses están construyendo un campo aéreo en la isla. Otra amenaza para Australia. Los estadounidenses organizan el primer gran desembarco de la guerra. Inicialmente, en la playa, los marines no encuentran ninguna resistencia y se abren paso hacia la jungla. Uno de ellos, Edwin Morgan, relata: empezábamos a conocer la jungla. Estaba llena de ruidos sospechosos que daban miedo. Yo tenía miedo. Pero nos decíamos a nosotros mismos, no hay motivo para que los japoneses sean mejores que nosotros. Todos viven en ciudades. No hay junglas en Japón. Los marines son profesionales y los japoneses son empecinados. Los japoneses tienen tanta confianza en su superioridad que cargan con sus bayonetas, igual que en la Primera Guerra Mundial, en Verdún, contra el fuego de las ametralladoras. Con el mismo resultado que en Verdún, un baño de sangre. Los soldados japoneses mueren en la batalla del río Tenaru. Después de eso, los marines consiguen capturar el campo aéreo. Lo controlan y agrandan la pista para los primeros aviones de los marines, llamados el Escuadrón Black Sheep. Este campo aéreo se convierte en el objetivo de incesantes bombardeos japoneses. Por las noches, sus cruceros planean arriba y abajo por la costa y atacan las bases con tanta regularidad que los marines los llaman el Tokyo Express. Se inicia una batalla naval para evitar que desembarquen refuerzos. Un regimiento de élite japonés consigue pasar. Los marines japoneses son guerreros temibles, pero van a la guerra sin ninguna defensa contra las enfermedades tropicales. La malaria matará a muchos de ellos. Otros se sacrificarán según la tradición del Bushido. Su comandante,
El coronel Ichiki les recuerda la máxima samurái. El deber es pesado como una montaña, pero la muerte de un soldado es ligera como una pluma. La batalla por Guadalcanal acaba de empezar. La lucha durará 6 meses. Una guerra de desgaste. Los marines estadounidenses se sienten atrapados en lo que llaman un infierno verde. Ellos también están enfermos y sus heridas se infectan. Pero es solo el principio de su calvario. En ese momento, el Ejército Rojo sufre su propio calvario. Los rusos lo llaman el Verano Negro de 1942. Los alemanes han reiniciado su marcha hacia el este y vuelven a tomar prisioneros. Menos que el año anterior, sin embargo, porque la mayor parte de los soviéticos ya se han marchado y no han dejado tras de sí nada más que tierra quemada. Hitler cree que huyen, pero en realidad es una orden de Stalin. Aún así, los Lancers, los soldados de la Wehrmacht, deben librar una feroz batalla por cada pueblo. El comandante Hock, del 18º Regimiento de Infantería, escribe: los nuevos reclutas no están acostumbrados a este tipo de lucha. Pronto se deprimen, se vuelven locos y les matan. El 8 de agosto perdimos 35 jóvenes así, de los 50 que murieron en la 6ª compañía. En esa situación, Hitler lanza toda su fuerza, unos 10 millones de hombres. Estima, sin embargo, que sigue necesitando 800.000 más para su campaña decisiva. Sus aliados rumanos, húngaros e italianos le proporcionarán los hombres, la mayor parte de los cuales son obligados a luchar por él. De los italianos obligados a ir a la guerra por la megalomanía de Mussolini, morirán 300.000. El objetivo de Hitler ya no es Moscú, sino el sur de Rusia. Planea un increíble movimiento de pinza que se cerrará sobre los campos de petróleo del Cáucaso y con Rommel avanzando por Egipto sobre los de Oriente Medio. Su otro objetivo es Stalingrado, la ciudad de Stalin y sus fábricas. Hitler lanza ambas ofensivas al mismo tiempo, lo que alarma a sus comandantes militares. Como hizo con Moscú el año anterior, Hitler divide sus fuerzas. Una parte de la Wehrmacht penetra en las estepas. El general von Kleist dice: ante mí no hay enemigos, tras de mí no hay reservas. Llega a las montañas del Cáucaso. Se dirigen a la frontera iraní, que recientemente se ha convertido en una ruta de abastecimiento de ayuda estadounidense a Rusia. No llegarán hasta ella. Mientras tanto, el resto de las fuerzas alemanas, el 6º ejército dirigido por el general Paulus, marcha hacia Stalingrado. Para intentar detener el implacable avance de los tanques alemanes, los rusos empiezan a utilizar medidas desesperadas: perros. Hasta ahora, las pieles de los perros se usaban para hacer botas. Pero los rusos han ideado rápidamente un método basado en el trabajo del famoso científico Pavlov y sus reflejos condicionados. Los perros no comen y reciben instrucción para buscar comida bajo los vehículos de oruga. Les colocan explosivos controlados por control remoto y les sueltan en el último momento cuando divisan los tanques alemanes.
En agosto de 1942, Churchill y Harriman, el embajador de Roosevelt, vuelan hasta Moscú para reunirse con Stalin, que exige que se abra un segundo frente al oeste. Churchill hace su famosa V de victoria, pero no tiene más remedio que admitir ante Stalin que los aliados no pueden ayudarle contra los alemanes en el frente oriental. Harriman le promete ayuda y equipo, pero Stalin está furioso. Sabe que tendrá que luchar solo contra Hitler. Asigna la defensa de Stalingrado a uno de sus más despiadados secuaces, el ucraniano Nikita Khrushchev, que ha sido el responsable de varias de las masacres de Stalin antes de la guerra. Khrushchev transmite la orden de Stalin de no retirarse. Pero es incapaz de detener el avance alemán, que llega hasta las afueras de Stalingrado. En septiembre de 1942, Paulus llega hasta la línea de ferrocarril que lleva a Moscú. Consigue seguirla hasta Stalingrado y toma la estación central de trenes. Los Stukas se preparan para destruir la ciudad que es el orgullo de la Unión Soviética. La gran ciudad industrial del mundo comunista, construida para los trabajadores, con sus fincas jardín y sus fábricas de octubres rojos y barricadas. Las bombas alemanas matan a miles de civiles. La enorme fábrica de tractores, donde se fabrican los tanques T-34, queda reducida a un mar de escombros. Aún así, estas ruinas se convierten en fortines y fortalezas que los alemanes tienen que capturar en combate cuerpo a cuerpo. Sufren graves bajas, que sin embargo, no son nada comparadas con las pérdidas rusas. Tras 4 semanas de feroz lucha, los alemanes llegan finalmente al único punto alto de la ciudad, la colina Mamayev. Desde allí pueden controlar todo Stalingrado. El 15 de octubre de 1942, los alemanes llegan a su objetivo, el gran río ruso, el Volga. Unos pocos combatientes soviéticos retienen apenas una fina cinta de tierra. El general Paulus puede informar a Hitler que la esvástica vuela sobre la ciudad, ocupada ahora por el Sexto Ejército. Hitler está encantado. Reúne a todos sus socios, Göring, Goebbels, Himmler y a sus partidarios, y les dice: quería esa ciudad, la ciudad de Stalin. Finalmente es nuestra. Los barcos ya no podrán surcar el Volga.
Y eso es lo más importante. Weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt aber keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, los grandes aterrizajes.